Hola, en esta ocasión y tal como mencioné en el video anterior, el unboxing del libro, del cual aparecerá una tarjetita aquí, si lo quieren ir a ver, estaré realizando mi comentario acerca de mi experiencia leyendo las ficciones de Jorge Luis Borges. Y sí, a pesar de que merita un examen, un análisis más profundo acerca del contenido de su obra, lamentablemente no estoy ni lejanamente capaz de realizar una apropiada lectura y de poder compartirlo. Así que me limitaré a comentar cuáles han sido mis experiencias, mis impresiones, tras haberle dado la lectura durante una semana y media. Y bueno, como ya he realizado en videos anteriores, la primera parte de este video se compondrá de las razones por las cuales decidí adquirir este libro y el cómo lo hice. Pues resulta que cuando estaba estudiando para el examen de la universidad, me apareció en la parte de comprensión lectora un pequeño fragmento del cuento El Aleph de Jorge Luis Borges. En ese entonces yo ni siquiera conocía al autor y mi educación de bachiller o de preparatoria no era tan buena como para haberme enterado acerca de Borges. Y ese pequeño fragmento me causó una extrañeza bastante grande, tanto que me dediqué a buscar acerca de quién era ese autor. Pero más allá de eso, nada más, y continué estudiando para poder ingresar a la universidad. Cosa que al final logré, ciertamente, pero que me siguió dejando una pequeña parte de extrañeza esos pequeños fragmentos del mismísimo cuento del Aleph. Y bueno, pasa el tiempo, acudo a alguna que otra feria de libro, adquiero unos cuantos libros también, y tras haber visto un video de Ricardo Carrión, el famoso booktuber de nicho, me animé a darle una oportunidad en mis siguientes compras, pero jamás se había podido presentar la oportunidad apropiada. Y es que hasta donde sabía, Jorge Luis Borges solamente había producido cuentos, en su mayor parte, y nunca una novela, que es el género que más me ha interesado en los últimos años, junto con la poesía, obviamente. Y después de descubrir que Cortázar fue su coetáneo y que por lo visto tenían una relación literaria muy estrecha, y en los videos de Ricardo Carrión me dejó la impresión de que el autor manejaba una complejidad y un gran vocabulario, le decidí dar la oportunidad tras haber leído alguna que otra novela chica, de las cuales tal vez vaya a hablar luego, y como le encontré con una pequeña oferta durante mi última compra con los libros de Kierkegaard, pues decidí adquirirlo para darle una oportunidad. Y obviamente yo quería iniciar primeramente con el libro del Aleph, sus cuentos, pero al final decidí comprarme este y ya después, si me daba una muy buena impresión, adquirir precisamente el Aleph y su poesía completa, porque eso es otra cosa que descubrí. Jorge Luis Borges también produjo poesía y ensayo, además de dar clases en la universidad y que de hecho una editorial publicó unas de sus clases, si no me equivoco, el llamado Borges Profesor. Pero bueno, suficiente de acerca de cómo me acerqué a este libro, así que ahora sí va mi comentario acerca de la lectura y las impresiones que me dejó. En primer lugar, tengo que comentar mi asombro ante el vocabulario tan distinto al que ya estaba habituado por mis lecturas con libros de los editores mexicanos unidos, de Porrúa y de alguna que otra editorial especializada en otros libros, pero al acercarme de lleno a las lecturas de los cuentos que hay aquí, pues obviamente me produjo la impresión de ser un lenguaje casi desconocido. Eso sí, la narrativa de sus cuentos resulta ser bastante clara si se presta la suficiente atención a los elementos que esquematizan el texto, tales como la narración en primera persona, los cambios entre los eventos y en los ambientes en los que transcurren los sucesos, por lo cual me llevó a obligar a leer cada cuento de forma completa e ininterrumpida. Y es que hay algunos detalles pequeños que dan la impresión de ser real, auténtico, como si de verdad hubiera pasado, como si fueran testimonios. Además de que alguno que otro cuento de sus libros, de los cuales aquí en esta recopilación se reúnen El jardín de los senderos que se bifurcan y los artificios, pues resulta que hay una correspondencia entre los relatos del primero y del segundo, dando la impresión de que todo sucediera en un mismo universo literario. Eso sí, tras finalizar el primer cuento, el cual, si no me equivoco, aquí se los muestro, es Clon Orbius y... aquí está. Clon Uqbar Orbius Tertius, traté de dilucidar su subtexto, pero resultó tan complejo, tan rayano a lo críptico, que me dio la impresión de que a pesar de que se pudiera deducir lo críptico del cuento, pues resulta que no, porque su macrocontexto es mucho más amplio. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, la lectura de solo el primer cuento me llevó a buscar análisis en línea, artículos de catedráticos de literatura, de filosofía, y de algunas revistas universitarias para tratar de entender qué era lo que estaba sucediendo. Y no solo en el primer cuento, también en alguno que otro cuento de los que están aquí. Obviamente el que más me llamó la atención por ser el primero fue Clon Uqbar y Orbius Tertius, pero por ejemplo también tuve que buscar artículos de las ruinas circulares, de la biblioteca de Babel, sobre todo de las 3 versiones de Judas, que de hecho voy a hablar un poquito más a detalle de seguramente. Pero sí, la lectura me llevó a tratar de buscar algo más.
porque sin duda alguna es bastante denso pero también muy breve. En una de mis reseñas, si les puedo llamar reseñas, específicamente en el de La insoportable levedad del ser, comenté que parecía un ensayo en forma de novela, en la cual sus partes podrían hacer la parte de un todo. Pero cada cuento por separado del libro de ficciones parece ser una serie de reflexiones críticas. Y si en La insoportable levedad del ser los 4 personajes son 4 vértices de un cuadro en el que se retrata la naturaleza del amor en la psicología de cada uno de los personajes, dando así una visión bastante completa, pero que si no se le presta atención puede resultar engañosa, aquí en ficciones, cada cuento es una serie de nodos o puntos en los que se cruzan los hilos de un bordado lleno de sutiles singularidades, que vistas en conjunto se engrandecen, pero sin disminuir cada una. Y sí, a veces se tornaba tan compleja la lectura para seguir sus sucesos, que a veces en un solo día podía leer solamente 1 o 2 cuentos. Y es que, al igual que en La insoportable levedad del ser, las reflexiones críticas de Borges, que están en cada uno de los cuentos, me obligan a ir lento, justamente como me pasó con la narración de los 4 personajes de La insoportable levedad del ser. Ahora, otro punto a recalcar es que los finales de cada cuento, por sí mismos, pueden dejar insatisfechos siempre y cuando no se realice ejercicios de reflexión crítica durante el transcurso de la lectura de cada cuento. Y es que pareciera que Borges se enfoca en las descripciones del objeto del cuento más que en sus ambientes, obviamente sin descuidarlo. Los ambientes, los personajes, sirven al objeto abstracto del cual habla el cuento. Los relatos son acerca de objetos, de ideas, no de sucesos por sí mismos. Y es que hay algunas metáforas, algunas expresiones que literalmente me volaron la tapa de la cabeza, me hicieron volar los sesos. Y es que su vocabulario correcto, su vocabulario distinto, no cae en anacronismos o en pretensiones de superioridad, sino que demuestra una gran erudición, tanto en la forma en la que escribe, como en el fondo de los temas que trata. Y hay unas cuantas referencias sutiles, difíciles de poder captar sin la erudición y el gran conocimiento que se maneja aquí. Una impresión similar, de hecho, me causó la lectura de Duna, de la saga de Duna, de hecho, en la cual podía notar pequeñas sutilezas del panorama geopolítico en el cual estaba atravesando Frank Herbert, pero que sin entender la historia no se podía realizar un análisis ulterior, salvo como una especie de subtexto que bien se puede apreciar, pero que no se pueden llegar a entender. Y sí, también el vocabulario resultaba complejo porque de hecho yo leí Duna en inglés y experimenté algo similar con la lectura de Jorge Luis Borges, con sus ficciones, porque de hecho tenía que buscar en el diccionario algunas palabras que no entendía, porque sí, a pesar de que use el español, lo usa de forma tan correcta, tan clara, que da la impresión de estar leyendo otro español, a pesar de que sea la misma lengua. Solamente que yo en mi ignorancia no tengo un gran vocabulario como para poder expresarme de la forma tan correcta como lo hizo. Y ojito, correcto no significa mejor, solo quiere decir que lo use en un sentido adecuado para la narrativa de sus textos, a pesar de que a veces use palabras para darle otro significado a la palabra misma en el contexto de los sucesos de sus cuentos. Sin duda alguna, las ficciones de Borges son la clase de cuentos que necesitan una relectura y de hecho creo que también una comparación con los cuentos de Cortázar, porque en el gran esquema de sus cuentos pareciera que Borges nos trata de dar la impresión de que la realidad se puede usar como exploración de lo fantástico o tal vez resaltar lo fantástico de la realidad, como si hubiera espejismos, neblinas que nos impiden cuestionarnos lo ultra real de lo que vivimos a diario. O igual es un desvarío, porque no conozco más de la literatura de Borges, ni mucho menos de la de Cortázar. Este es mi primer acercamiento a esta clase de literatura, de hecho. Eso sí, si lo que digo resulta ser cierto, podría haber algún paralelismo narrativo con Lovecraft, con Howard Philip Lovecraft, autor de terror de nicho, cuyas obras llegaron a acuñar el término del horror cósmico, y que incluso llegó a inspirar a Stephen King. Dime. Sí, está abierto, ¿no? Pero eso es tema para otro video seguramente. Las ficciones de Borges son precisamente una lectura necesaria si se quiere ir más allá de la lectura convencional, en la cual hoy en día está tan popularizado el género de la novela, con subgéneros acuñados en el inglés como Romantasy, Dark Academy, Dark Romance y otros más, los cuales no conozco, pero tampoco me voy a dar la tarea de buscarlos. Eso sí, es difícil no estamparse de lleno en más de una ocasión con el estilo de Borges. A veces es complicado de seguir, y sí, da la apariencia de una lectura ligera y sencilla, pero no abandona su riqueza, su complejidad, caracterizado también y debido a su abrumadora brevedad. Cada cuento es rico en sí mismo, pero se enriquecen mutuamente sin opacarse.
Y sí, seguramente en un futuro vaya a adquirir más de los cuentos de Borges, sus ensayos o incluso su poesía completa. Y algún día llegaré a leer completamente la Aleph. Y como en videos pasados, justamente voy a realizar la apertura del nuevo libro que voy a estar leyendo, ya que finalicé por fin con esta lectura. Y decidí, en lugar de leer el libro de historia, voy a continuar leyendo a Kierkegaard, pero esta vez con el libro de la repetición. Ya completé precisamente In Vino Veritas y Temor y Temblor, así que voy a estar avanzando con él y voy a darle una oportunidad a la repetición. Y bueno, para recordar qué es lo que dice, aquí dice: obra de claro sustrato autobiográfico, la repetición retoma y redondea, al menos en su primera parte, el análisis que hiciera Søren Kierkegaard de la compleja relación que sostuvo con su novia Regine Olsen, que tan decisiva resultó a la postre en su trayectoria existencial y filosófica. Pobrecito, quedó muy trastornado, pero que conste que fue culpa suya, ¿eh? No fue culpa de la pobre Regine. Y eso me consta al leer los prólogos de las anteriores entregas que da Alianza de los libros de Kierkegaard. Pero bueno, continuemos. En efecto, si en Diario de un seductor examinaba las artes con las que ganó el afecto de la muchacha y en Temor y Temblor salta al vacío que supuso la ruptura de su relación, que conste que fue el propio Kierkegaard el que lo hizo, la repetición, obra recompuesta tras llegar a conocimiento de Kierkegaard el nuevo compromiso de la que fuera su amada, consolida y explica la decisión del autor de dejar atrás definitivamente la condición de hombre estético atrapada por el plano terrenal para comprometerse en un camino de mayor trascendencia, con una introducción de Jorge Palacios. Y es que Kierkegaard sí fue uno de los principales padres del existencialismo. Precisamente se enfocó en aspectos teológicos, ya que él tenía capacitación en temas teológicos, y también fuera como respuesta a la dialéctica hegeliana, que en ese entonces estaba bastante popularizada en los ambientes académicos en los que él se desenvolvía, pues resultó ser un muy buen escritor en estos aspectos. Pero bueno, en este caso, aquí vamos a estar viendo seguramente las características de lo que un hombre debe de realizar para alcanzar el estadio estético, el segundo de los 3 estadios, de los cuales se nos habla en distintos prólogos, y del cual seguramente habla a mayor extensión en una de sus primeras obras, o lo uno o lo otro, los cuales no tengo, pero seguramente en un futuro vaya a adquirir. Así que vamos a estar abriéndolo justamente. Aquí, qué bonito. Qué bonitas que son las ediciones de Alianza, al menos en su formato de bolsillo, que tengo uno en formato de tapadura, del cual tal vez hable en el Bookshelf Tour. A ver, vamos a hacerlo aquí. Se me está doblando y no me gusta que se me doble tanto. Ahí está. Ahí está, preciosa portada. Creo que adecuada también. Vamos a estar viendo qué es lo que contiene. Introducción de Jorge Palacios, traducción directa de Lanes y notas de Demetrio Gutiérrez Rivero. Buen traductor. Aquí dice el título original. La primera edición fue en 2009, segunda edición en 2018, que tal vez corresponda precisamente al que tengo en mis manos. La ilustración de la cubierta es retrato de un joven, que creo que también venía otro retrato de joven en el Diario de un seductor. Pero bueno, le debemos a Carlos Caranzi Sáez el hecho de haberle elegido precisamente para la portada de este libro, cosa que se agradece. Y aquí está, los derechos de autor de la traducción y notas para los herederos de Demetrio Gutiérrez Rivero. La introducción de Jorge Palacio Martín, que fue escrita en 2009. Y bueno, aquí se ve el depósito legal, que fue impreso en España, etc. Y bueno, aquí el índice que tiene la introducción, la nota bibliográfica, cosa que se agradece bastante. Y ya ahí comienza precisamente el libro, que por lo visto no tiene mayores divisiones. Pero bueno, ya lo estaré analizando cuando le dé la lectura apropiada. Algo que me gusta de la editorial Alianza es que precisamente, aparte de los estudios preliminares que vienen aquí, también viene la nota bibliográfica para aquellos que se interesen un poco más en el autor, tanto por las ediciones de sus obras en castellano, por obras que abordan al autor en sí mismo. De hecho, aquí está, o lo uno o lo otro, Fragmento de la Vida. Son 2 volúmenes que vienen en Trota Editorial. También, por ejemplo, aparecen algunas notas a pie de página, que son bastante útiles a la hora de realizar una especie de reflexión acerca del contenido del libro. Pero bueno, ya le estaré dando una oportunidad precisamente a la repetición de Kierkegaard como siguiente lectura. Y esto sería todo por esta ocasión. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por darle una oportunidad a este video y espero que les sirva de referencia para que se animen a leer Las ficciones de Borges, una obra que sin duda no solo los introduce de lleno al universo borgiano de su fantasía, sino que también merece la pena leerse y que al menos a mí me animó para tratar de seguir con las obras de este autor y también de Cortázar, cosa que seguramente adquiriré en un futuro, que espero que sea más cercano que otra cosa. Pero bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado y espero que puedan seguir disfrutando de sus lecturas y que tengan unos buenos días. Adiós, patito.